Muy buenas noches tengan todas y todos ustedes. Espero que se encuentren muy bien. Primero que nada, les envío un muy cordial saludo de inicio de año. Espero que hayan tenido un muy buen regreso también a sus actividades laborales, profesionales, educativas y sobre todo, pues que también hayan aprovechado el breve receso académico. Breve porque son poquitos días para poder descansar quizás, pero bueno, para poder regresar con mucho entusiasmo a sus actividades también, que sea un año muy provechoso y para los estudiantes que ya de por sí están más para allá que para acá, es decir, que ya ustedes están cerca de titularse, pues que también sea un año muy provechoso con todas sus actividades. Bueno, pues mi nombre es Alfonso Morales, es un gusto estar con todas y todos ustedes. Para quienes a lo mejor no hemos tenido la oportunidad de compartir el espacio de discusión académica, soy el coordinador de la licenciatura en Derecho y es un gusto estar con ustedes la noche del día de hoy para poder discutir de un tema muy particular que es justamente sistemas electorales en México, particularmente el tema de reformas en los sistemas electorales. Bien, el día de hoy nos va a acompañar el profesor Carlos Moreno, a quien agradezco muchísimo que pueda sumarse a la discusión. Voy a dar una breve semblanza del profesor, pero además también me gustaría mencionarle a todas y todos cuál va a ser la dinámica del día de hoy. La idea es justamente que nosotros podamos tener un breve espacio de escucha activa con el profesor Carlos Moreno, es decir, él nos va a hacer una breve presentación, diagonal, diálogo justamente sobre el tema que ha propuesto exponer. Y más adelante tendremos, por supuesto, la oportunidad de hacer intercambio de preguntas. Pero esto siempre también es un formato abierto, es decir, no estamos cerrados a que existan dudas o inquietudes a lo largo de la charla. Todo lo contrario, los invito abiertamente a que por favor se animen a preguntar, a poner sus dudas, comentarios, inquietudes relacionados justamente con la ponencia para que las podamos recoger. Si vemos que la inquietud es tal, podemos cambiar ese formato para que sea más un diálogo entre ponente y los demás que somos participantes, ¿no? De todas formas, hacia el final de la sesión, yo tengo algunas preguntas preparadas, no por supuesto para poner incómodo a nuestro ponente, sino todo lo contrario, para seguir abriendo el diálogo. Pues sin más preámbulos, les reitero a todas y todos mi más sincero agradecimiento por estar con nosotros un año más. Les deseo lo mejor y voy a comenzar entonces con la semblanza del maestro Carlos. El maestro Carlos Eduardo Moreno es licenciado en Ciencia Política y licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana. Cuenta con una especialización en Análisis Político y Derecho Electoral, también por la UAM, y por la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, ha cursado un diplomado en Derecho Electoral por el Tribunal Electoral de Aguascalientes y otro en Derecho Procesal Electoral por el Centro Irene Robledo. Actualmente es asistente de investigación en temas electorales por el Centro de Estudios de la Democracia y Elecciones de la Universidad Autónoma Metropolitana de la Unidad de Iztapalapa y profesor de asignatura en la Universidad Cuepa. Ha publicado distintos artículos, sobre todo en temas electorales, mexicanos, por supuesto, y sobre temas políticos electorales. Es miembro fundador de la consultoría Politic y ha fungido como asesor legislativo en la Cámara de Diputados de San Lázaro. Pues sin más preámbulos, maestro Carlos, le agradezco muchísimo que esté con nosotros el día de hoy. Muchísimas gracias también por el interés en participar con actividades relacionadas pues con esto, la discusión de carácter jurídico. Y a todas y todos ustedes, una vez más, la invitación es que puedan preguntar ya sea en el chat o bien más adelante levantando su mano. Bienvenidos a este su espacio. Los dejo en manos del maestro Carlos Eduardo Moreno. Gracias, estimadísimo Carlos. Bienvenido. Muchísimas gracias, Alfonso, por esta presentación, sobre todo por la semblanza. Cuando nos presentan así, pues debemos entender que los profesores sabemos mucho, luego vienen las preguntas y yo voy a tratar de evadir todas aquellas, tratando de hacerlo desde la presentación, quedando que quede claro justamente este tema que verdaderamente me apasiona mucho, que son los temas electorales. Para los que ya han tenido la desventura de tomar clases conmigo, les agradezco mucho estar aquí, veo algunas caras conocidas, y entonces ya sabrán que esta materia justamente, y ya estoy hablando de materia como si esto fuera una clase, más bien esta ponencia, se trata justamente de venirles a contar una experiencia personal respecto de los estudios que he realizado en materia electoral, en el cual pues yo les platicaré algunos aspectos. Ya saben que me pueden interrumpir en cualquier momento. Para los que han tenido justamente la desgracia de tomar clases conmigo, pues sabrán que a veces se me va un poquito en platicar, pero pues ya saben que me pueden interrumpir en cualquier momento, yo no tengo ningún problema. Y hoy vamos a hablar justamente de un proceso electoral.
La ponencia lleva como título justamente los procesos electorales que han hecho los cambios o las transformaciones en México, pero para poder entender esos procesos electorales tendremos que hablar esencialmente de cómo se han desarrollado los procesos electorales en México. Y esto pues me lleva a hablar, y quizás es la primera parte de nuestra ponencia, en hablar de este caótico siglo XIX. ¿Por qué hablar del siglo XIX y no del siglo XX, no de estos 25 años del siglo XXI? ¿Por qué empezar en el siglo XIX? Esencialmente porque el siglo XIX es la historia de México y es cuando nace México como nación. Es cierto que nosotros podríamos pensar que, bueno, existieron culturas prehispánicas, que los procesos de colonización dieron forma al Estado mexicano, pero esencialmente va a ser hasta 1821, 1822 y quizás y en materia jurídica hasta 1824 con la primera constitución ya nacida para un México independiente, que podemos empezar a hablar de nuestra nación ya como México. Y para los que ya han tomado clases de historia de derecho mexicano conmigo, pues sabrán que también soy muy enfático en señalar que incluso a pesar de esa constitución de 1824 que le da sentido o forma a la nación mexicana, aún así todavía la nación mexicana se tardó casi poco más de 100 años en entenderse como nación, es decir, entender este sentido de unidad de México entre los propios ciudadanos, entre las propias personas habitantes de este territorio, para sentirse propiamente mexicanos. Y que esa noción que nosotros tenemos de mexicanos, de que nos duele cuando pierde la selección mexicana, o de que cuando vemos que insultan a un mexicano en el extranjero, lo sentimos como un insulto propio, pues tiene apenas unos poquitos años y le costó a México no solamente guerras internas o guerras civiles particulares, sino también le costó a México territorio, le costó riqueza, le costó sangre, le costó vida propia a la nación mexicana para poder entendernos a nosotros como mexicanos. Y justamente en esa particular visión es que los procesos electorales no son ajenos a esa discusión de la mexicanidad o esa discusión de lo que nosotros somos como nación, y es lo que voy a tratar de explicar el día de hoy. Así que, aprovechando al coordinador, o lo muy al coordinador, y aprovechando justamente también a nuestro moderador, que lo molestaré con las diapositivas, pues empecemos a hablar de esta breve historia del voto. Por favor, las siguientes diapositivas para empezar con nuestra sesión. Repito, como siempre, me pueden interrumpir en cualquier momento. Vamos a hablar de una historia muy brevísima, pero brevísima del voto en México, empezando, por favor, la que sigue, con el sistema electoral mexicano. Y esto es justamente con la evolución de las votaciones hasta el siglo XX. ¿Y por qué mencionaba justamente que el siglo XIX, la que sigue por favor, va a ser importante? Esencialmente porque cuando nosotros hablamos de la historia electoral mexicana, más allá de todos estos parámetros, la que sigue por favor, para ver justamente las etapas históricas, cuando nosotros hablamos esencialmente de un panorama político electoral a través de la historia, nos enfrentamos a las distintas luchas políticas que ha vivido el país. Si nosotros hacemos un ejercicio de reflexión y quizás recordando un poquito nuestras clases de la secundaria y de la preparatoria, de cuántos periodos históricos ha tenido la nación, pues podemos empezar a hablar de un México que surge a través de la independencia de México hacia 1810, pero que a pesar de esa independencia, a pesar de esos casi 11 años de lucha hasta que se alcanza formalmente o jurídicamente hablando un proceso independentista en el país en 1821, no es, digamos, esencialmente el inicio de una nación mexicana entendida o constituida, mejor dicho, como la conocemos ahora, sino que esencialmente, y por ahí podemos recordar todas estas segregaciones que se dieron, quizás sí, principio por 300 años de colonialismo español, pero también por esta separación geográfica, por estas separaciones económicas que en el siglo XIX, en el siglo XVIII, en el siglo XVII se dieron de las regiones en el país, que lograron generar sectores, secciones, algunos hablan de castas, algunos otros hablan de clases sociales respecto de la población mexicana, y que hacían justamente
que existiera una segregación racial en el país, una segregación racial, social, económica en el país, y que hacía justamente que las personas, pues lo último que se sintieran fueran esencialmente mexicanos o constituyentes de un país como era el caso de México. No estamos ajenos a esa división actualmente. Simplemente veamos los casos de las Baja Californias, en las cuales pues durante mucho tiempo y con justa razón se han sentido exiliadas del centralismo mexicano y en la cual pues muchas veces pues han pensado que justamente el centro del país, en este caso la Ciudad de México, donde se concentran los gobiernos, el gobierno federal y todas las atribuciones gubernativas del país, pues no les hacen caso. Mismo caso de Nuevo León, que incluso por ahí encontramos que tienen ideas separatistas hoy todavía siglo XXI. No hablemos del caso de Jalisco, que durante mucho tiempo ha intentado también esa separación del Estado mexicano. Y tampoco hablemos de la península de Yucatán, que incluso lo intentó con su guerra de castas y que le costó también al país esta separación o esta segregación racial. Y no hablemos también incluso de este proceso centralista que nos hace dividirnos entre personas que quieren una idea centralista, otras que tienen ideas más que nada enfocadas a la apertura de extranjeros, e incluso llegando a los extremos de personas que les gustaría que nos absorbiera Estados Unidos para formarnos parte de Estados Unidos y ganar en dólares. Bueno, hay que decirlo incluso hasta por un poquito de historia, que pues oportunidad se tuvo alguna vez, quizás en la guerra de 1847, cuando Estados Unidos triunfa, nos quita, como dicen popularmente, la mitad del territorio, pero si Estados Unidos hubiera querido en 1847, hubiera absorbido a México y no habría potencia mundial que se le hubiera opuesto a esa posición. El punto es que no quiso. Ya habrá que saber las razones por las que no quiso, por la cual nos sigue estando y por eso pues seguimos estando en esta nación mexicana. Pero más allá de eso, pues estamos hablando de que México históricamente ha pasado por un periodo insurgente, ha pasado por una república, ha pasado por una construcción de la nación 1822 a 1857, por un proceso de reforma de 1858 a 1861, por una república restaurada del 67 al 78, pasó también en esos procesos por un imperio, primero el de Agustín de Iturbide, después el de Maximiliano de Habsburgo, un segundo imperio, ha pasado también por periodos revolucionarios hasta 1910-1911, ha pasado por etapas progresistas, pero al mismo tiempo desdeñables o afectativas, como fue el porfiriato de 1876 a 1911, y a pesar de todas esas luchas internas, a pesar de todas esas relaciones, pues ha tratado de fungir México como una nación. Y más allá de que esto sea un breve recuento histórico que les estoy haciendo, nos interesa conocer entonces los procesos que llevaron a la reconstrucción en un panorama político electoral. Y bueno, algunos autores como Lorenzo Meyer, otros como Juan Villoro, hablaban de que las elecciones como proceso electoral es casi un factor intrínseco humano. Y algunos autores, yo no lo pongo aquí en mi presentación porque realmente es meramente una especulación, pero se mencionaba que incluso en las culturas prehispánicas como los mexicas se podían hacer elecciones de principales jefes tribales o elecciones representativas de los principales sacerdotes que llevarían a cabo los actos rituales. La, lo menciono nada más como un haber cultural, realmente no me atrevo a decir que fueran elecciones, pero de lo que sí tenemos constancia son de los comicios electorales que se dieron justamente en Nueva España y que tenemos en pantalla. Pero aquí vamos a tener que destacar algunos puntos que se van a ir repitiendo durante todo el siglo XIX, que en lo que se va a conocer como las famosas elecciones decimonómicas y que esencialmente nos van a permitir entender por qué tenemos tanta desconfianza de nuestro sistema electoral, por qué siempre estamos pensando en que todo proceso electoral, cuando no gana mi candidato, entonces se convierte en fraude, o por qué tenemos toda esta desconfianza respecto de los políticos, de los saberes de la sociedad, de los saberes formales en este sentido.
Y primero empecemos con los comicios electorales de Nueva España. Y vean, el primer punto es que los comicios electorales de la Nueva España son elecciones indirectas sostenidas por las élites dominantes. De entrada, tendremos que decir que en un principio, en los territorios que hoy conocemos como México, las elecciones no se presentan como un efecto popular o no se presentan como un efecto social que agrupa a la mayoría de las personas. Son esencialmente de las élites dominantes, de las personas que tienen el poder o que tienen los recursos necesarios para influir en el poder y que entre ellas mismas se reparten justamente todos estos cargos públicos si es que los hubiera en ese momento. Pero esto mucho tiene que ver incluso con la forma de este gobierno que se estaba dando en la Nueva España. Digamos justamente que la Nueva España, como sabemos, pues es una copia del modelo absolutista de la península ibérica, de lo que los Habsburgo en su momento tuvieron con su centralismo encauzado respecto de la forma de administración jurídica, política y social de su gobierno, hasta la muy reformista, y por decirlo reformista, lo vamos a entrecomillar, Revolución de los Borbones, que hasta 1812 crean una constitución que permite ahora sí una representación mayoritaria, no solamente entre las élites, sino una representación mayoritaria de los territorios, incluyendo los territorios de ultramar, como son los de la Nueva España, para poder representar parte del Congreso o del Parlamento que se estaba gestando en la antigua España. Pero esta revolución que se da hacia 1812 con los Borbones en su famosa Constitución de Cádiz, pues como ustedes verán por fechas, pues llega un poco tarde para la Nueva España. Ya hacia 1810 había empezado un momento revolucionario, incluso los líderes hacia 1811 como Miguel Hidalgo, como como Ignacio Allende, como Aldama, pues ya habían sido incluso capturados y ejecutados y sus cabezas exhibidas en la Alhóndiga de Granaditas. Es que nos llega una constitución desde España hacia 1812 que le pretende dar por primera vez apertura de elección a los territorios de ultramar, en el caso de México, de sus ayuntamientos e intendencias. Pero iniciado ya un movimiento revolucionario, pues no tiene una significancia propiamente esta Constitución de Cádiz más que en el haber jurídico y político, y los abogados por ahí nos metemos en la idea de que influye en demasía esta, cuando en realidad se está representando en una guerra, pero pues bueno, tiene, digamos, atavismos de representación general, pero también hay que poner un índice ahí, y es que incluso, aunque se permite una apertura de representación o de elección popular con la Constitución de Cádiz de 1812, pues no deja de ser esencialmente una cuestión electoral elitista, una cuestión electoral de las élites dominantes. Por lo tanto, es que en esta primera etapa, como ven en pantalla, concluimos que tenemos una representación limitada. Esencialmente, ahorita vamos a ver en la siguiente diapositiva, por favor, que las elecciones en el país pues van a ser esencialmente limitadas para las personas que tienen el poder económico o que tienen capacidades que les permiten influir de mejor manera frente a otras formas. Así, los comicios electorales de 1812 a 1822, y ya estamos hablando esencialmente de este periodo de guerras, pues se dan en exención de unas elecciones indirectas simples. ¿A qué nos hacemos referencia con las elecciones indirectas simples? Pues hacemos referencia principalmente a las situaciones en las cuales las personas que acuden a votar no votan directamente como hoy conocemos el voto, que nosotros vamos, elegimos un presidente y nuestro voto cuenta como cuenta el de millones de mexicanos que votan por una opción u otra. No, aquí esencialmente las elecciones indirectas funcionan como las elecciones de Estados Unidos. Si ustedes le han dado una ojeada a las elecciones de Estados Unidos, sabrán que existen los llamados colegios electorales, que existen las elecciones primarias y después vienen las elecciones en generales. De tal forma que los estadounidenses, afiliados a un partido político o no, en las elecciones primarias, sobre todo principalmente los afiliados, elegirán a los posibles candidatos o contendientes a un proceso electoral en una elección reservada, en primera instancia,
para formar el llamado colegio electoral, y después ese colegio electoral emitirá el voto según la mayoría de las proporciones o preferencias de los estadounidenses, con el fin de lograr después una elección formalista en este sentido, y que después le dará a una sesión del presidente de los Estados Unidos. ¿A qué me refiero con esto? Los estadounidenses, en estricto sentido, no eligen directamente quién será su presidente, sino que eligen, sí elegirán, en la boleta aparecerá, no sé, Barack Obama, Donald Trump, Hillary Clinton, etcétera, pero su voto va para un colegio electoral, para elegir a un representante de su colegio electoral, y después ese representante del colegio electoral dará el voto decisivo, dependiendo la mayoría de lo que eligió su estado, su población o su regimiento, para poder elegir al presidente, lo cual ya les debe dar a entender que incluso el representante del colegio electoral, si así lo dispusiera, cosa que no ha pasado, o si ha pasado en la historia de Estados Unidos, ha sido escasamente, podría cambiar el voto por encima del interés electoral de la regional que representa. Repito, casi no se ha dado muy escasamente en los procesos electorales de Estados Unidos. Casi siempre el que es elegido para representar el colegio electoral terminará votando por lo que la mayoría de su población eligió, pero podría darse esa opción. Al ser esta forma de opción, estamos hablando de una elección indirecta y no propiamente directa como lo hacemos en México. Bueno, pues de 1812 a 1822, esta era la forma de elegir a los candidatos, a integrar a la única cámara que existía en ese momento, o elegir al presidente formal de la República. Tendremos que decir también que las elecciones, y ahorita lo veremos en una siguiente lámina, también están muy acotadas en quiénes pueden votar, quiénes pueden emitir su voto, quienes esencialmente pueden participar en el proceso electoral, y que efectivamente pues no van a cumplir estas elecciones el proceso formalista democrático como hoy lo conocemos, y que incluso en este sentido pues vamos a entender que existen situaciones estrictamente señaladas de los votos en esta cuestión. Por lo tanto, si ustedes ven en la pantalla, pues tenemos distritos electorales poco definidos, si es que podemos hablar de distritos electorales. Por ahí en la siguiente lámina, que ahorita cambiaremos, veremos que incluso las elecciones de 1822 y hasta propiamente 1900, pues se van a dar por niveles. ¿Por qué? Porque los distritos electorales no están definidos. Quienes podían representar o quien podían votar esencialmente eran los que sabían leer y escribir. Y estamos hablando de 1812. Venimos saliendo de poco más de 300 años de dominio español, donde los indígenas, que eran el grueso de la población, pues no habían tenido acceso a la escuela. Y los pocos que habían tenido, pues esencialmente no salían de condiciones precarias de vida que les impedían formar parte formalista del sistema político nacional. Y esto, pues esencialmente, pues creaba una incertidumbre al respecto de las elecciones. ¿Qué si podían votar las personas con base a la Constitución de Cádiz de 1812, y que, repito, se está dando en un periodo de guerra? Pues se podían votar por ayuntamientos, por gobernaturas y por cortes. Ojo con esto, porque esto es importantísimo. El año pasado, una de las grandes noticias fue justamente la reforma en materia judicial, que nos va a permitir votar por jueces. Bueno, no es nuevo, si es que lo tenemos que decir así. Ya vean que hasta 1812, pues nosotros podíamos votar por jueces, y decir nosotros solamente es una especulación del modernismo. Ya les dije yo, realmente no votaban todos, votaba quien tuviera un interés, quien tuviera una particular función política o quien tuviera un poder económico formal en este sentido. Pero bueno, se votaban por cortes, más allá de lo que se entendiera por esta situación. Pero vean, ya desde 1812 a 1822, las elecciones fueron regulares, sí, sí fueron regulares, pero poco fiables. Esto me permite, en lo que me ayudan a cambiar la diapositiva, señalarles algo importantísimo de la gestión.
Que un país tenga elecciones, incluso aunque éstas sean regulares y constantes, no significa que sea un país democrático, y eso les puede sonar un poquito extraño en este sentido. ¿Por qué? Porque más allá, y aquí me gustaría incluso poderme extender en un momento o en otra sesión, hablar de los efectos o los adjetivos de la democracia, como lo entiende Dahl, como lo entiende Sartori. La democracia no es una equivalencia a elecciones. Eso, digamos, es un error muy común que nosotros pues, llegamos a entender. Creemos que porque alguien vota o elige algo, por ende se vuelve democrático. Y no es así. La democracia va más allá de un proceso electoral. Y quizás las elecciones sean solo apenas uno de los mecanismos de validez de la democracia, pero no es único ni exclusivo de la democracia. Hay más. Por eso repito que me gustaría hablar en algún momento futuro sobre los efectos de la democracia, para poder explicar que no es solamente el acto del voto, que la democracia como un sentido político, como un sentido ideológico, como una forma de vida, va más allá de poder elegir algo. Y que incluso no se ha intentado, pero teóricamente hablando, podrían existir democracias sin elecciones. ¿Por qué? Porque no es un elemento constitutivo, a pesar de lo que nosotros entendemos propiamente por las elecciones en tal. Bueno, regresando con nuestra función. Los comicios electorales que van de 1822 a 1857, y aquí quería poner énfasis en lo que mencionaba anteriormente, son elecciones, siguen siendo elecciones indirectas, pero hasta de 4 niveles. Y esto es algo que en términos políticos va a ser excesivo. Si de por sí nosotros votando directamente por diputados, votando directamente por el presidente o hoy en día la presidenta, muchas veces podemos pensar que incluso votando directamente no nos sentimos representados por las personas que acceden al cargo público. Ahora imagínense si realmente una persona que vote indirectamente hasta por 4 sucesiones se sentirá representado por quien llega al poder. Y me explico con esta elección indirecta de hasta 4 niveles. Ustedes saben, y quizás lo han vivido en carne propia, lo difícil que es viajar por carreteras en el país, siendo que existen hoy en día las autopistas, tanto de cuota como libres. Y aún así, es complicado viajar hacia el centro del país. Me atrevo a especular, un viaje, y aquí Alfonso me corregirá en su momento, de Puebla a Ciudad de México debe ser por ahí de 2 horas, si bien me fue, si es que no hay tráfico, no se accidentó alguien por la carretera. 2 horas Más o con buen menos. tráfico, 3 horas y media si todo va mal. Y hasta más si es que cerraron, ¿no? Y eso que hay una autopista directa o hay una cuestión de libre. De Morelia a Ciudad de México va entre las 3 horas y media a las 4 horas, y no hablemos de lugares más lejanos. Pero esto es el siglo XXI, o esto es el siglo XX, digámoslo así. ¿Se imaginan lo complicado que era viajar de Puebla a la Ciudad de México en el siglo XIX, que no existían las carreteras, que era a paso de mula o a paso de caballo, para que llegaran las noticias, para que llegaran las noticias formales desde el centro hacia la periferia o hacia los estados? Bueno, podemos llegar a la conclusión muy fácil de lo que ya mencionaba hace rato. Si hoy en día, siglo XX, siglo XXI, las Baja California se sienten excluidas del país, no quiero mencionarles cómo se sentían en el siglo XIX, donde las noticias les llegaban en meses. Viajar de Morelia a la Ciudad de México era un viaje hasta de 7 semanas. Por ahí recomiendo muchísimo, si algún día tienen oportunidad, hay un libro de este alemán Robert Dahl que se llama Historia de un político mexicano, que habla justamente de la llegada del poder de un prominente candidato ejecutivo del país, y que nos cuenta esa idea de cómo se viene a la ciudad desde Michoacán en un viaje de 3 y 4 semanas, y estamos hablando ya del siglo XX, principios del siglo XX, y se avienta un viaje de 3, 4 semanas
en paso de mula. Entonces, imagínense que poder llevar las noticias desde el centro hacia la periferia o del centro hacia el exterior de la periferia, pues era una cosa caótica. Razón por la cual también explicaría en su momento por qué las entidades de la República o las entidades federativas componentes, pues lo último que se sentían eran parte del país, si estaban alejadas, si estaban aisladas. Eso también nos llevaría a una tesis de entender por qué en su momento se quiso separar Coahuila y Texas. Por fortuna, para nuestra causa solo fue el territorio de Texas, pero en su momento lo intentó Coahuila, lo ha intentado Baja California, lo ha intentado Nuevo León, lo ha intentado Yucatán, lo ha intentado Jalisco, e incluso desde el centro también lo han intentado en su momento la Tlaxcala tan señalada de Rosón, Chiapas, que lo logró, luego regresó. Entonces vemos que existe esta separación y hace que los procesos electorales en el país sean totalmente indirectos. Me explico cómo es la indirección de estos procesos electorales. Número uno, las personas que podían votar en los pueblos o en los ayuntamientos, que para esto pues, tendremos que decir que a pesar de que la Constitución hasta 1822 pretendía que los mexicanos que contaran con las habilidades necesarias para emitir un voto lo hicieran, y por habilidades necesarias me estoy diciendo saber leer y escribir, lo cual pues evidentemente ya discriminaba a poco más del 80% de la población del siglo XIX, que además no solamente supieran escribir, sino que cumplieran una característica formal, ser hombres. Y cuando digo ser hombres, lo digo literalmente. Las mujeres evidentemente estaban excluidas de los comicios electorales. Ser hombre, saber leer y escribir, podían llegar a votar. ¿Cómo se votaba en el siglo XIX? Pues bueno, se votaba por un representante del ayuntamiento del municipio que tendría la encomienda de decir los habitantes del pueblo de San Juan Chamula han elegido como presidente, digamos, a Vicente Guerrero. Y ese representante del municipio de San Juan Chamula tendría que hacer un viaje hasta la capital del estado, en Puebla, para emitir el voto correspondiente de lo que habían elegido los de Juan Chamula. Pero ese voto que respondía el representante del municipio, por decirlo así, solo era para elegir después a un representante del estado que acudiera hasta la capital de la ciudad a emitir la mayoría de los votos que el estado de Puebla hizo para la candidatura presidencial. Después de que ese representante de Puebla viajara hasta la Ciudad de México, si es que no me lo asaltaban por el camino, y llegara, tendría que emitir el voto para elegir al presidente del Congreso en ese momento, y después el presidente del Congreso fungiera esencialmente como un ministro o se eligiera dentro de los funcionarios del Congreso al que fungiera como ejecutivo de la nación. Estamos hablando de 4 niveles que se gestaron para lograr la elección presidencial, y eso lo mismo generaba una representación formal que hacía que las personas, evidentemente, si de por sí no los dejaban votar a todos, pues al ser de paso en paso, pues no existiera una representación formal. Sin embargo, durante este periodo, estos primeros años de la vida independiente del país, se empiezan a crear, digamos, los primeros grupos políticos y los primeros grupos electoreros, claro, principalmente de gente intelectual, principalmente de gente estudiada, principalmente de gente que tenía los recursos económicos. El grueso de la población, pues, que tenía que estar pensando en procesos políticos, como casi hoy en día, ¿no? Que muchas personas no se involucran en temas políticos porque evidentemente tienen otras preocupaciones más importantes. La primera de ellas es comer y ver cómo pagamos la renta. Después ya la política será algo que dejemos entender o nos enteraremos pocamente. Pero estamos hablando de un siglo en el que las tasas de analfabetismo rondan casi el 90% de la población, en el cual las noticias llegan tarde hacia la periferia, en las cuales incluso aunque las noticias lleguen tarde, pues la mayoría de la población no le importa estos poderes políticos. Por eso los clubes políticos
que son grupos de élites o grupos de acaudalados, van a ser los que controlen los procesos políticos, los procesos electorales en el país. No podemos ser ajenos a señalar que aquí es donde empieza una de las luchas que le va a costar una guerra de reforma al país entre los llamados liberales y conservadores, que ustedes van a tener mucho en mente, porque justamente el discurso de nuestro presidente el sexenio pasado, pues fue ser como si pudiéramos renacerlo, esta lucha entre liberales, conservadores, en un concepto más actualizado para nuestro tiempo de chairos y fifís. Nada que ver, pero bueno, podemos señalarlo como un haber histórico. Pero ya desde entonces se discutía sobre la importancia de la representatividad. Y aquí podemos hacer un ejercicio muy fácil. Levanten la mano, y ahí tienen el iconito de levantar la mano, ¿quién realmente se siente representado por las personas que tienen el poder político, ya sea a nivel federal o ya sea a nivel local? Y esto va a ser un ejercicio, ¿quién realmente se siente representado? Y vamos a ver que son muy poquitas las personas. Y más poquitas pueden llegar a ser si les pregunto, ¿quién es su diputado local? ¿Alguien lo conoce? ¿Quién es su Alejandro Carvajal diputado del Distrito 3 federal? local. Muy bien, Pero ¿local o federal? mínimo que se agarre un pique de vermero, me cabrón, ahí Yo no. para que se diviertan. Gabriela Georgina Jiménez Godoy, diputada federal. Muy Sí los bien, conozco, pero no voté diputada por ellos, federal. no confío en ellos. Y aquí podríamos decir, y repito, este curso que nace de otra cosa, me llevaría en un futuro a darles otra clase, justamente de ver cómo son los distritos electorales, y ahí platicaríamos justamente a ver. Ustedes saben que no solo votan directamente por un diputado local y un diputado federal, sino que indirectamente también votan por los de representación proporcional. Y ahí a nivel federal, por lo menos tienen 40 de su circunscripción. Ya no les quisiera preguntar si conocen esos 40 que representan a la circunscripción a la que pertenecen. Y esencialmente, si ustedes me dicen, oiga, profesor, ¿por qué debería conocerlo? Tendrían toda la razón, no tendrían ninguna necesidad de conocerlo. Nunca lo conocieron, nunca lo vieron, nada más fue para el día en que les pedía sus votos y hasta ahí, nunca más se volvió a presentar en el municipio, nunca más se volvió a presentar en el distrito, etcétera. Si ese es el sentido, pues podría decir, yo sé que aquí estoy jugando un poquito al abogado del diablo diciendo que no tenía necesidad de conocerlo, pero esencialmente, pues, ¿para qué lo quisieran conocer? Se supondría que las personas que por las cuales nosotros votamos, o se supondría teóricamente que las personas que nosotros elegimos por voto popular harían su trabajo esencialmente en esta cuestión de sentido. Pero bueno, en estricto sentido, se supone que ellos son nuestros representantes de la nación, que ellos son esencialmente los que a nosotros velarán por nuestros intereses. Y ya desde el siglo XIX, y entendiendo justamente este proceso de elecciones indirectas, pues una de las cuestiones que se señalaba era si realmente las personas que llegan al poder se vuelven, digamos, representantes de las personas. Y entonces vean que ese problema que adolece en el siglo XIX, pues lo seguimos teniendo hoy. Realmente, ¿cuántos nos sentimos representados por las personas que están en el poder? Si cuando nosotros vemos las noticias, pues vemos que hay diputados o que se la pasan durmiendo, o diputados que ni siquiera van, senadores que ni siquiera los conocen, en este sentido. Bien, vamos a cerrar con la última función, por favor. Y ahorita con todo gusto les cedo para las preguntas. La siguiente diapositiva, por favor. Ahora bien, ¿cómo van a ser los comicios electorales durante la última etapa del siglo XIX? Pues tendremos que decir que los comicios electorales son elecciones directas pero limitadas. Volvemos a un mismo problema. ¿Quiénes pueden votar? Pues pueden votar esencialmente
decía la ley electoral de entonces, quien sepa leer y escribir. Y eso, pues evidentemente, corta a poco más del 60% de la población para finales del siglo XIX. Segundo, dice la ley electoral de 1857, podrán votar aquellas personas que no tengan mala fama pública. Y eso, pues ya nos deben dar a entender que eso es muy ambiguo y muy obsoleto. ¿Por qué? Porque ¿de qué depende la fama pública? Pues depende esencialmente de que nadie me quiera difamar. Y para difamar somos buenísimos. Y hoy en día con las redes sociales, pues la difamación se puede dar de maneras épicas. Pero aparte, y esto es algo que quizás no les va a gustar a muchos, y qué bueno que esa medida para limitar la votación se ha quitado, es que la ley electoral hacia 1857 y 1858 decía que no podían ejercer su voto aquellos que ejercieran el tomar alcohol de manera consuetudinaria. ¿Qué significa de manera consuetudinaria? Pues por costumbre. Todas aquellas personas que tomaran alcohol de manera regular no podían ejercer un derecho al voto. Y aquí es donde podríamos pensar cuántos de nosotros, hoy en día, si existiera una ley que dijera que los borrachos no pueden votar, los que borrachos por costumbre no pueden votar, y por costumbre me quiero definir los que tomaran cada fin de semana o los que tomaran diario algo, ¿cuántos de nosotros no tendríamos derecho al voto? Y me incluyo yo. No estaré exento de esta posición. Pues evidentemente crea justamente una situación de descomposición social que conllevará a la implementación de una guerra entre liberales y conservadores que crearán situaciones esencialmente políticas de derecho, que crearán situaciones jurídicas con un segundo imperio mexicano en el cual evidentemente no hay elecciones formales más que de las intendencias, que llevará una lucha de reforma, que llevará una lucha independentista de este segundo imperio, que llevará una situación política y a un estancamiento político electoral. Por favor, la que sigue, y vamos finalizando con esta cuestión. Las elecciones entonces decimonómicas del siglo XIX son esencialmente parroquiales. ¿Y por qué digo que son parroquiales? Bueno, esta idea no es propiamente mía, sino es la forma en que los politólogos la han definido, porque es una cuestión hasta cultural. ¿Saben por qué se vota en domingo y no cualquier otro día de la semana? Si ustedes han visto las elecciones en otros países como Estados Unidos, se puede votar un día lunes, un día martes. ¿Por qué son en domingo? ¿Alguien sabe? ¿Alguien tiene una idea de por qué son en domingo y no pueden ser un día en la semana laboral? Porque es el día en que descansa la mayoría. Porque es cuando hay más gente que no trabaja, profesor, que puede ir a votar los domingos. Bueno, eso esencialmente en nuestros términos modernos, de que la semana es de lunes a sábado, ¿no? Un tema de iglesia-estado. Empezamos con día hábil. Y esencialmente me decían ahorita, porque es el día en que descansan. Bueno, sabemos gente que podemos descansar todos los días, ¿no? Porque ¿Era un tema de iglesia-estado, profesor? Esencialmente, por eso. ¿Saben por qué era en domingo en el siglo XIX? ¿Cuándo acudían las personas a la iglesia? Domingo. ¿Cuándo es el día de Dios? El domingo. Porque si nosotros hacíamos la elección en cualquier otro día, la gente no se presentaba, porque la política no le interesaba, porque a las iglesias no les importaba. Pero ¿a dónde sí podían acudir fielmente todos los mexicanos? El día domingo a la iglesia. Por eso son parroquiales, porque las primeras casillas y las primeras urnas de votación en el país se ponían afuera de las iglesias, aprovechando que la gente iba a ir a misa, pues saliendo de misa, pues los agarrábamos y que votaran. De ahí esta idea de que son esencialmente parroquiales, y por costumbre se hizo
solamente que sean las elecciones el día domingo. Ya después le damos la justificación que ustedes me dieron en la modernidad, ¿no? Porque es el día de descanso, porque es el día que más descansan los mexicanos, etcétera. Lo cual, pues evidentemente, pues es ya meramente una justificación moderna. Nuestras elecciones han sido elitistas, claro, sí han sido elitistas. Grupos de personas que se dedican exclusivamente al factor político, pues llegan, compiten por el poder. Y esto no es nuevo. Simplemente vean qué son los partidos políticos, si no son grupos de personas que esencialmente se dedican a esta actividad, que entre ellos mismos se reparten el cargo. Vean justamente quienes llegan al poder en sus entidades de la República. No es casualidad que los apellidos de las personas que llegan al poder se repitan, que sean hijos, que sean familiares, que sean el primos, que sean el sobrino. Nuestras elecciones históricamente han sido elitistas. 2, ¿son representativas o no? Aquí me atreveré a decir que propiamente, y al menos en el sentido cultural, no se vuelven representativas. ¿Por qué no se vuelven representativas? Pues porque esencialmente, si estamos acostumbrados a que grupos de acaudalados o grupos empresariales influyen en quienes llegan o quienes son votados, pues podremos señalar que quienes llegan al poder no necesariamente representan al grueso de la población, sino que representan a sus grupos de intereses formales. Vean incluso que cuando hablamos de las bancadas partidistas en el Congreso, las decimos así, ¿no? Bancadas partidistas, la bancada del PRI, la bancada del PAN, que hacen voto no de carácter individual, sino que hacen voto de grupo, casi siempre coordinados por el llamado coordinador parlamentario, que le dice al grueso de los senadores o de los diputados por qué votar o no votar, según los intereses que convengan al partido o según los intereses que convengan a los grupos que apoyan al partido. Nuestras elecciones en el siglo XIX son indirectas. Hoy en día decimos que nuestras elecciones son directas, sí, pero son directas dentro de un grueso muy acotado, formal. Y por desventura, y aún tenemos todavía esa carga, son esencialmente nuestras elecciones falibles. Por favor, me permiten las 2 últimas diapositivas para hablar la que sigue, por favor. Para hablar justamente de lo que yo quiero concluir el día de hoy. Hacia 1940 en el país se modificó la forma en que se veía la política nacional. ¿Por qué es importante en 1940? Porque hasta entonces, y pos una revolución mexicana que llevó al poder a un grupo militar como fue el Grupo Sonora en presencia de Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles y Adolfo de la Huerta, hasta entonces habíamos tenido puros gobiernos de carácter militar, o eran los militares quienes llegaban al poder, principalmente Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles, Abelardo Rodríguez, Emilio Portes Gil y después el general Lázaro Cárdenas. Va a ser hasta 1940, con la llegada de Manuel Ávila Camacho, que podremos hablar de gobiernos de carácter civil. Y esta forma de institucionalización del aparato burocrático va a crear un nuevo sistema político de carácter más ciudadano, pero que no va a estar extenso o exento, mejor dicho, de problemas circunstanciales a factor de la democracia. Y aquí, por favor, la última diapositiva, tendremos que decir por qué durante estos últimos años, y estamos hablando de la mitad del siglo XX, 50, todavía podemos hablar de estos años, quiere decir que apenas 70 años, podemos empezar a hablar de elecciones de carácter formal. ¿Y por qué necesitamos una seguridad política en esto? Simplemente por esta estadística que ustedes tienen en pantalla. Vean que durante poco más de 70 años, un solo partido político ha regido las riendas del país. Que apenas un partido le hizo competencia durante 12 años, como fue el Partido Acción Nacional, y hoy en día un nuevo partido, aquí hay que hacer una corrección, hay que aumentarle unos 5 años más a lo que está restablecido en la gráfica, apenas una tercera facción política
ha disfrutado o ha tomado el poder. Pero aún queda un gran tramo, 76 años de un gobierno unipartidista, o de lo que llaman los teóricos políticos de un gobierno hegemónico en este sentido. Bien, a mí me gustaría seguir platicándoles más cómo fue evolucionando el siglo XX, cómo tenemos la historia del XXI, hablarles de circunstancias y meternos más a temas electorales, pero evidentemente por cuestiones de tiempo y el respeto que me merece toda ponencia, pues debo aquí terminar esta sesión. No sin antes, y me permito, abrirles el espacio para preguntas, comentarios, quejas, sugerencias, proclamas, protestas, de lo que ustedes sean, aprovechando que aquí también está el jefe, ¿no? Entonces pueden aprovechar esta cuestión para emitir comentarios. Así que, compañeros, compañeras, dudas, comentarios para esta primera sesión. Estimado Carlos, si te parece bien, le doy la palabra primero que nada, muchísimas gracias, por supuesto, muchísimas gracias por tu tiempo. Para abreviar, le doy la palabra primero a Gabriel Rosas Guerrero, después a Jesús Sandoval, y la tercera persona que tiene levantada su mano es Omar Sencama. Por ahí, te dejo de una vez, hay una pregunta que alguien hizo respecto de, digamos, cuál era tu opinión sobre eliminar la figura de los plurinominales, ¿no? Yo también había escrito algunas preguntas, comentarios, el tema electoral es amplísimo, pero me interesa mejor que sean las dudas de los chicos. Entonces, en ese orden, adelante, por favor. Ya estaba justamente un compañero que tenía levantada su mano, si no a la una, a las dos, Jesús Sandoval, así para que también sea ágil. Buenas noches, profesores. Era esa mi pregunta, la de ¿qué opinan de la eliminación de los plurinominales? ¿Te parece si las anoto y las contesto todas juntas? Tomamos entonces la de Omar Sencama y entonces pasamos directamente a responder. Me parece bien. Sí, gracias. Buenas noches. Solamente la inquietud es ¿por qué se definen 6 años de un periodo de gobierno? En otros países como Estados Unidos pues son 4 años. ¿Y por qué aquí en México y cuándo se define esto o cómo se define que sean 6 años? Bien. Carlos, ¿quieres contestar? Bueno, tenemos una pregunta más de Guillermo Lam. De una vez, adelante, por favor. Gracias, licenciado. La pregunta es sencilla. ¿Por qué no se lleva a cabo el hecho de que no se, así, que no, en el caso de los legisladores, el que ya pasó a ser legislador ya fue y ya no vuelve nunca jamás a ser legislador ni en el Senado ni en la Cámara de Diputados? ¿Por qué no se legisla ese caso y nos ahorramos un montón de problemas y de dinero? Esa es mi pregunta. Gracias. Híjole. Jesús Rosey, adelante, por favor. Jesús Rosey y después Jacqueline Acosta. Adelante, Jesús. Buenas noches, maestro. ¿Sí me escucha? Te escuchamos muy bien. Nada más tengo una pregunta que siempre me ha venido en la mente. ¿Por qué muchas de las veces los senadores o los diputados entran sin estudios o porque son ingenieros, doctores y no tienen la capacidad para legislar leyes o más que nada para legislar leyes nada más? Porque veo muchos ingenieros, doctores que se meten en la política. Es todo. Gracias. Ok, me parece muy bien. Y ahora sí, cerramos con Jacqueline Acosta, para que ahora sí, porque sí son inquietudes muy puntuales y merecen su respectivo tiempo. Me interesa mucho que también justo sea Carlos, probablemente yo haga algún comentario al final, pero adelante. Buenas noches, profesores, buenas noches, compañeros. Bueno, pues mi pregunta, más que nada, era para... usted mencionó, profesor Carlos, que la democracia solamente la teníamos como
por el voto. Por el momento, la mayoría de la gente lo vemos porque votamos y ya es democracia lo que estamos ejerciendo. Aparte de eso, ¿en qué más está la democracia? ¿Dónde están nuestros derechos en esa democracia? ¿Cómo se podrían demostrar en un México para que hubiera más interés en el voto, en la gente? Porque en lo particular yo no sé ni quién me está representando en la diputación, ni local ni federal, no tengo idea. Difícilmente tengo el del presidente municipal y la presidenta, pero de ahí en fuera creo que parte de los sistemas de la democracia debería ser el fomento de la información y no sé si estoy confundida. Ok, pues, estimadísimo Carlos, tú primero. O tú principalmente. Sí, gracias. Estaba viendo los comentarios también del chat que nos hacían los compañeros. Híjole, por eso esta sección a mí me gusta denominarla de preguntas y evasiones. Ustedes preguntan, yo voy a tratar de evitar la mayoría de las respuestas para no meterme en problemas, porque al igual que todo en esta vida, pues todo lleva pros y contras en este sentido. Es como hablar, ya saben que el dicho popular dice, no se habla de política, no se habla de fútbol y no se habla de religión en la mesa si queremos conservar la amistad. Y la primera pregunta es interesantísima porque es una pregunta que se han hecho no solamente nosotros en inquietud en términos económicos de lo que nos cuestan los diputados, sino en términos esencialmente políticos, porque la figura de los plurinominales como una elección indirecta que nosotros hacemos, pareciera que no terminan representando a nadie, porque esencialmente, y esto es algo que alguna vez en clase, para los que ya toman clase conmigo, lo he mencionado, si ustedes quieren llegar al poder de la manera más fácil, el cargo que tienen que pedir ni siquiera es el de elección popular directa, pidan de plurinominal y estar arriba de la lista, porque les va a asegurar que van a tener el cargo. Independientemente de los votos que reciba el partido, les va a asegurar que tengan una representación, que van a llegar al cargo, que van a poder cobrar como senador o como diputado durante el periodo que corresponda. Y esto pues evidentemente conlleva a esta mala praxis de que los partidos políticos se vuelven agencias de colocación de empleo político, ¿no? Porque pues si los políticos quieren preservar su cargo otros 3 o 6 años, en el caso de los senadores, pues se van a ir por la vía plurinominal. Entonces, ¿para qué nos sirven los plurinominales? Primera respuesta, la técnica y la teórica. Los plurinominales están especificados en la legislación mexicana como un sentido justamente de esos 70 años. Si ustedes vieron la diapositiva que yo les presenté, 70 años de gobierno priista que ganaba absolutamente todo, no había forma, es más, ni siquiera el Partido Comunista de Rusia se atrevió tanto como alguna vez el Partido Revolucionario Institucional se atrevió de tener el 100% de los votos. Todavía por ahí el Partido Comunista se comprobaba con 98, con 97% de la elección. El PRI en una elección tuvo el 100% de los votos cuando llegó José López Portillo a la nación como presidente. Y eso evidentemente pues hizo que en este sentido democrático de apertura se creara una figura política que permitiera que los partidos de menor envergadura, en este caso el PAN, y los partidos satélites como el Partido Socialista Mexicano en su momento, pues tuvieran una accesión mínima de poder, de ahí la figura de los plurinominales. Hoy en día está muy discutida esa figura porque esencialmente, repito, los plurinominales le terminan respondiendo al partido que los propuso, que les dio el cargo en el poder, y no tanto terminan respondiendo a la población como debería de ser, como el que llegó por la elección popular directa. ¿Qué opinión me merece de si los plurinominales deben existir o no? Porque esa era, en ese enfocado iba la pregunta. De mi perspectiva, deberían existir, pero acotados. Acotados en el sentido de que pues igual y es un exceso tener 200 plurinominales. Les repito, son casi 40 por las 5 circunscripciones que tiene este país. Y 2, también debería existir, y esto no solo es para plurinominales o para diputados de mayoría relativa, debería existir esa conciencia política y social de que los que llegan al poder son representantes de la población y no representantes de sus partidos. Por eso yo mencionaba hace mucho que pues finalmente los partidos terminan siendo pues agencias de colocación,
trabajan por bancadas, no hacen votos o formaciones particulares, sino los hacen a nivel de grupos, en sesión. Entonces, pues sí es un problema de discutir, no es tan fácil como decir, vamos a eliminarlos para ahorrarnos un dinero, porque eso finalmente tampoco ayudaría al efecto representativo, y aquí mucho importa ese efecto representativo. Ahora bien, respecto de la segunda pregunta, ¿por qué 6 años y en otros países son 4 años como en Estados Unidos? Bueno, realmente en Estados Unidos pueden ser hasta 8 años, ¿no? Si por ahí el presidente es popular y logra la reelección, puede reelegirse por otros 4 años y llegar 8 años al poder. E incluso vean, Donald Trump gobierna 4 años, pierde una elección, llega a Biden, dura 4 años, vuelve a ganar Trump. Entonces realmente Trump va a gobernar 8 años, ¿no? Claro, parcializados, pero va a terminar gobernando 8 años Estados Unidos. Bueno, hay que decir que en México también la presidencia duraba 4 años. Desde la Constitución de 1822 se estableció que la presidencia durara 4 años. Fue hasta la reforma de Lázaro Cárdenas al proceso electoral que se emitió que durara 6 años, siendo justamente Lázaro Cárdenas uno de los primeros presidentes que tiene esa facultad de durar 6 años en el poder. ¿Por qué se hace? Bueno, quisiera yo decirles aquí que por una cuestión meramente política y social importantísima que se da, pero esencialmente viene de otra cuestión meramente más típica, porque se cree que 4 años no eran suficientes para impulsar las políticas progresivas que llegaba un gobierno. Y sobre todo si recordamos, y esto nada más para un recuerdo de la clase de historia política del país, durante el siglo XIX, la renovación del poder ejecutivo, o la mayoría de la revolución del poder ejecutivo, se daba por golpes de Estado, ni siquiera por una elección directa. La elección pasaba a ser meramente un formalismo de legitimación, no propiamente un formalismo que acusara la democracia. Y ahí nada más como dato cultural y chisme para que se lo platiquen el fin de semana a sus amigos en la cantina, el primero que gestó un golpe de Estado, por decirlo así, o el primero que desconoció un proceso electoral, fue incluso el mismísimo Vicente Guerrero, que no aceptó el triunfo de Guadalupe Victoria. Y entonces pues empieza a crear fusión. Y si van a la historia, pues así es. Van viendo que en su momento Bustamante, en su momento Santana, que se sentó 11 veces en la silla presidencial, a veces como liberal, a veces como conservador, y otros tantos, pues llegan con estas revoluciones. O incluso el presidente más demócrata que conocemos, o que al menos así nos los ha presentado la historia, Benito Juárez, pues en un momento de guerra, dice, no me importa la Constitución, y yo me vuelvo a reelegir porque estamos en guerra. Y se reelige por el tiempo que está en guerra. Algunos dicen, estuvo bien, pues porque estábamos en guerra y era una cuestión extraordinaria. Y otros dirán, bueno, esto no es lo democrático. Pero, ¿por qué 4? ¿Por qué 6? Bien podrían ser 8, bien podrían ser 12. Lo cierto es que teóricamente tendríamos que pensar cuánto es el tiempo suficiente para saber que una política de Estado va a funcionar. Y nos vamos a dar cuenta de que podría ser 4, 6, 12, 8, 9, 10, o podría ser como Putin, que lleva más de 15 años, más de 20 años en el poder, y aún así no se va a completar nada. Entonces es meramente una cuestión teórica los 6 o los 4 años. Se supone que 6 años en el sentido mexicano tendrían que ser suficientes para impulsar todas las políticas públicas. Claro, cuando llegue uno de la oposición, pues mandará al diablo todas las políticas, impondrá las suyas, y bueno, ahí tendremos otros 6 años en este sentido. Ahora bien, los legisladores y los diputados, ¿por qué no ponerles un límite de ejercicio del poder? ¿O por qué? Y esto va en concordancia con algo que nos hacía el compañero Rosell, de por qué las personas que llegan al poder no son las mejores o no son las más capacitadas o preparadas. 2 cuestiones. Número 1, y voy a contestar primero la de Rosell para que me dé entrada a la otra. ¿Por qué no llegan las personas mejor preparadas, Rosell? Pues lo podríamos hacer.
Podremos hacer y podremos incluso hasta hacer exámenes de que las personas que se postulen para un cargo público sean las mejor preparadas. La pregunta sería, ¿en qué tendrían que ser preparadas? ¿Qué tendría que estudiar alguien que quiera aspirar al poder? A lo mejor nosotros los abogados luego nos vamos a poner en primera instancia, ¿no? Tendrían que estudiar derecho, tendrían que conocer las leyes, ¿no? Como diría el coloquio popular, ojalá y las leyes tuvieran espinas para que cuando se la pasen por ahí, les doliera, ¿no? A lo mejor leyes. Pero seamos sinceros, y seamos sinceros como abogados. ¿Realmente por saber las leyes podemos asegurar gobernar mejor? Lo cierto es que no. No. A lo mejor los politólogos, de ahí me voy a defender yo, ¿no? Los politólogos que estudiamos todo el tiempo a la política deberíamos ser los primeros interesados en gobernar. No, tampoco. Crean, tampoco. ¿Quiénes deberían llegar? ¿Quiénes somos preparados? Y segunda, nuestra Constitución, la Constitución de 1917, que actualmente rige, ya muy parchada, ya muy cambiada del texto original, tiene un principio fundamental, el principio de la representación popular, que es inalienable y es cambiable. No se puede cambiar. Y a lo mejor ustedes dirán, ¿por qué representación popular? Pues yo quisiera decirles por un tema poético de que permite la representación de la población, pero déjenme contarles una historia más fuerte y triste. ¿Quiénes triunfaron en la revolución? Los militares, ¿no? Les dije, yo les hablé del grupo Sonora. ¿Ustedes creen que los militares habían ido a la escuela a estudiar? No, la mayoría de ellos no fue a estudiar. Imagínense si ellos ponían en la Constitución que solo las personas preparadas llegarían al poder. Pues ellos no iban a llegar, porque la mayoría de ellos no tuvo la oportunidad de estudiar, y eso es culpa de casi 30 años de casi esclavitud porfirista, eso hay que decirlo también. Entonces, pues lo omitimos, bajo la idea de la representación popular, que está muy bien hecha en este sentido, pues hace que las personas realmente lleguen al poder. Esto ya lo comenté alguna vez en alguna clase, a lo mejor alguno de mis alumnos se acordará. Le decía, si me lo preguntas a mí personalmente, desde mi perspectiva, yo no tendría problema porque el diputado, porque el senador, incluso porque el presidente no hubiera asistido a la escuela. Yo no tendría ningún problema en ese sentido, porque cumpliría el sentido de la representación popular, que haga que cualquier persona, independientemente de su condición social, económica y cultural, pueda alcanzar el poder. Vean este centro de representación. ¿Quién de ustedes, les pregunté hace rato, cuántos de ustedes se sienten representados? Muy poquitos levantaron la mano. Pero si ahora les preguntara, ¿quién de ustedes viene de un pueblo indígena? ¿Y cuándo han visto que alguien de un pueblo indígena, purépecha, maya, chontal, mazahua, nahua, purépecha, tienen representándolo en el Congreso Federal o en el Congreso local? Y los podemos contar con los dedos, y van a ser bien poquitos. ¿Por qué excluir la representación de esas personas? Si volvemos a las elecciones de las mejores personas, no solo de los estudiados, caeríamos en la falacia de lo que entonces llamaríamos una plutocracia o una aristocracia, donde solo las personas que cuentan con el estudio llegaran a gobernar, y eso pues rompería con nuestro sistema de representación popular. Yo no tengo problema en ese sentido de quien llegue por el voto popular. En lo que sí me gustaría que pusieran los filtros, y aquí sí voy a hacer una objeción personal, son en los asesores, son en las personas que asesoran a esas personas. A ellos sí podremos hacerles exámenes y decirles que no puedes trabajar si no cuentas con los conocimientos. Porque seamos sinceros, ¿ustedes creen que los diputados y los senadores realmente hacen las leyes por más que la de vez en cuando las leen? Entonces, quien está detrás de él, a ellos sí deberíamos exigirles que cumplan con las características formales de representación. Por eso es el sentido esencial en esto. Ahora bien, nada más para terminar con esa otra pregunta. ¿Por qué no les ponemos límites? Bueno, pues esto ya se ha propuesto, pero volvemos al mismo problema de
los gobiernos, de por qué duran 4 o 6 años. ¿Cuánto tiempo sería el límite justo? ¿Cuánto tiempo sería el límite en un político? Que tenga una legislatura y ya no sea. No queremos, no luego tenemos el problema de que quien llega al poder no tiene experiencia. Bueno, pues para adquirir experiencia tendría que haber gobernado, ¿no? Tendría que haber trabajado en la administración pública durante mucho tiempo, eso incluye los cargos populares. Lo cierto es que es difícil, a lo mejor, y por ahí tampoco es el problema, desde mi perspectiva personal. Pero sí, digamos que pues a lo mejor sí podemos poner un límite. ¿Cuánto les gustan? ¿10 años? Lo que te tarda haciendo 15 años, lo que te tarda siendo diputado local, luego gobernador otros 6, ya van 9. A lo mejor ya después de gobernador quiera saltar al presidente 6. No hay formalmente una fórmula que nos diga tantos años se genera la mejor opción. Ahora bien, la última pregunta era de por qué votamos. Recuérdame tu pregunta, compañera, porque se me pasó. ¿Por qué votamos en el sentido de qué? No, es que usted mencionaba que la democracia en el país estaba instituida bajo el voto. Sí, ¿por qué nada más votamos para la democracia? Si existen otras formas. Claro que existen otras formas. A ver, si la democracia se basara única y exclusivamente en la votación, habría democracia en cualquier lado. Y ustedes saben perfectamente que incluso elegir algo es un problema gravísimo. ¿Por qué las democracias fallan? Decía Robert Dahl en algún momento. Porque realmente es muy difícil ponernos de acuerdo. Fíjense nada más en sus compañeros de trabajo, fíjense en sus compañeros de escuela. O fíjense en su vida inmediata. Imagínense que un día dicen todos los amigos del trabajo, oye, vamos a salir a comer. ¿Qué quieren ir a comer? Y entonces dirá uno, no, pues yo quiero pizza. Y otro dirá, yo quiero tacos, yo quiero hamburguesas. Ah, bueno, empiezas a mediar. ¿Cómo medias? Pues a través de un acto meramente de elección, ¿no? Lo que diga la mayoría. No falta el que dirá, pues lo que diga la mayoría, que ese es el otro evadirte de la responsabilidad de elección. Independientemente, ustedes saben que hay amigos que se pelean por el hecho de ver dónde ir a comer. Ahora bien, ¿realmente la elección de la mayoría crea la justicia social? No. Como diría el antiguo presidente, la voz del pueblo, el pueblo sabio y honesto. El pueblo sabio y honesto, por ser mayoría, ¿elige la razón? Lo cierto es que no. Pero tampoco la tiranía de la minoría elegiría un bien común. Por eso es que la democracia no se agota solamente con el voto. La democracia también es una forma de vida, diría Robert Dahl. La democracia también es una forma en que nos digamos, en entender que mi derecho no está o no sobrepasa el derecho del otro. Ese es un punto que también hay que recalcar en este sentido, porque esto también es jurídico en principio. ¿Cuántas veces no hemos nosotros sobrepasado en el uso de nuestros derechos los derechos de los otros? En el sentido formal de establecer que mi derecho está por encima del derecho del otro o del bien común de los otros. ¿Qué otra forma hay de democracia? La participación. No solamente el hecho de votar y que ya después los políticos hagan lo que quieran, sino estar en una constante vigilancia de ellos. Por eso hace rato les preguntaba si ustedes conocían a su diputado local, a su diputado federal, a los plurinominales que representan la circunscripción de los estados a los que pertenecen. Son muchas cosas que van más allá. También informarnos, conocer el día a día de lo que pasa en nuestro país, que yo sé que llegamos cansados del trabajo y lo último que queremos es ver problemas, pero eso es parte del ejercicio democrático. No se agota solo con el voto. E incluso también una forma de participación democrática, quizás muy desdeñada, sea la protesta civil, pacífica, y aunque suene feo, incluso hasta la violenta. Pero la protesta que realizan las personas también es una forma de ejercer democracia. Es una forma
de llevar a cabo la voz del pueblo. Esto es, digamos, en términos generales, mi cuestión. Y yo sé que ya me excedí como siempre, pero discúlpenme, quería acotar estas ideas. Oiga, a Muchísimas propósito, gracias, maestro, estimadísimo Carlos. maestro, Perdón, ¿sí me permite? No, Guillermo, lamento muchísimo, pero un poco que por los tiempos nos Bueno. piden que pues vayamos cerrando. Sí, gracias. Solamente les pido una muy sincera disculpa también por eso, pero le agradezco muchísimo al maestro Carlos Moreno que nos haya compartido pues las respuestas a sus preguntas. Digo, yo había notado algunas cosas, quizás no es oportuno mencionarlo más que a lo mejor de forma breve, y como suelo también sugerirles cuando llegamos a tener sesiones de trabajo, la idea es siempre plantearnos más preguntas que solamente obtener respuestas. O sea, entiendo la necesidad de tener una respuesta, pero también me parece mucho más importante plantearnos algunas preguntas. De todo lo que dijo el compañero Carlos, de las preguntas que se habían quedado planteadas, solamente les dejo los siguientes puntos. El profesor Carlos recuperaba esta parte de la representación popular establecida en la Constitución. Como comentario, yo les diría que es preferible que el Congreso Nacional de un país como México, Perú, Ecuador, parezca más un mercado, porque habla justamente de que existe una representación efectiva de cada una de las personas que integran el país, y no suceda como ocurre, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, donde la representación popular, o mejor dicho, no existe una representación popular en el Congreso. Si ustedes ven los perfiles de los representantes en Estados Unidos, son la mayoría millonarios, blancos, excepcionalmente alguna persona afrodescendiente o de origen indígena, ¿no? De pueblos originarios de Estados Unidos. Pero entonces, ¿de qué democracia estamos hablando si no son las personas que habitan en el territorio? O sea, un millonario no va a representar a la mayoría de las poblaciones, ¿no? Entonces, bueno, por ahí también es una discusión de naturaleza tanto jurídica como política. ¿Es preferible tener un Congreso que parezca lo que parece el país, o es preferible tener un Congreso que, no pareciéndose a lo que es el país, pues gana porque tiene la capacidad económica de hacerlo? Primera inquietud. Segunda inquietud. Preguntaban mucho acerca de la democracia. De ahorita no los quiero marear con autores, pero sería oportuno también preguntarse si los países latinoamericanos deberían de estar más preocupados por tener primero un Estado y después preocuparse por tener una democracia. O sea, porque si piensan en nuestros estados o en nuestros países, o sea, en el término jurídico de Estado, siendo los elementos básicos territorio, población y gobierno, apenas si tenemos un gobierno, muchas veces no tenemos perfectamente definido hasta dónde llega el territorio, el caso de algunos países de Sudamérica y Centroamérica, y luego tenemos el fenómeno migratorio que tampoco, y ojo, no estoy criticando ni mucho menos que exista la migración, sino que la migración impone un reto de naturaleza jurídica que es hasta qué punto las personas que atraviesan nuestro territorio también deben gozar de derechos y probablemente también adquirir ciertas obligaciones, ¿no? Entonces, dado ese fenómeno, apenas si podemos decir que nuestros países son estados en el sentido estricto del concepto. Y se supone que la democracia solamente se puede realizar en estados. Entonces, si en ninguno de nuestros países son estados, ¿podemos imaginar siquiera una democracia? ¿O primero tendríamos que imaginar cómo vamos a terminar de construir el estado? Bueno, tercer aspecto. Carlos lo explicó mejor de lo que yo lo voy a hacer. La democracia es un modo de vida. Hay jurídicamente distintos conceptos que están asociados a esto: el derecho a la información, el derecho al libre ejercicio de la personalidad. Mientras ustedes se puedan desarrollar en lo que ustedes quieran, eso es un régimen democrático. Mientras no nos diga nadie, usted tiene que dedicarse a X o Y no puede dedicarse a otra cosa, esto es un régimen democrático. No solamente es el ejercicio del sufragio, es algo más que eso. Plurinominales. Comentario personal, un mal necesario. Es necesario tener a los plurinominales porque de lo contrario, como bien dijo su maestro Carlos, pues tendríamos un régimen en el cual solamente hay o tenemos pues representantes de un solo partido. Eso sería peligroso. Pero por otro lado, y ese sí sería el único autor que yo les voy a sugerir, o autora, mejor dicho, que puedan revisar, Hannah Pitkin. Hannah Pitkin es una autora de origen estadounidense, pero de ascendencia alemana, que plantea el problema de agente representante. Es decir,
Cuando nosotros elegimos a los representantes, ¿qué es exactamente lo que estamos eligiendo? ¿Alguien que va a hacer algo que nosotros le vamos a decir que tiene que hacer? ¿O esa persona tiene discreción para poder elegir libremente sobre ciertos asuntos? Cualquiera que sea de los dos escenarios, cualquiera que sea de los dos extremos, tiene sus consecuencias. Si es una persona que solamente elegimos para que vaya y haga cosas, es decir, un mandadero, la pregunta sería, ¿y por qué no lo hacemos nosotros mismos? ¿Por qué tendríamos que escoger a alguien que lo haga por nosotros? Y por otro lado, si escogemos a alguien que va a tener completa discrecionalidad para decidir y hacer lo que quiera, pues entonces esto más bien no es una elección de representantes, es más bien casi una elección de soberanos. Pero bueno, ese es un problema que plantea Hannah Pitkin en alguno de sus ensayos. 6 años. El primer gobierno mexicano que tiene un sexenio es el de Lázaro Cárdenas. La idea era que fuera justamente el de la reelección de Álvaro Obregón. Álvaro Obregón lo matan, viene justamente el maximato, 3 gobiernos que se suceden en un periodo de 6 años. El primer gobierno mexicano que es de 6 años es el de Lázaro Cárdenas. Y bueno, ahí pregúntense muchísimas cosas más al respecto de qué es una democracia y en qué términos lo estamos evaluando. No se puede evaluar todo, eso también hay que reconocerlo, no se puede evaluar todo, pero dependiendo de la medición, o en este caso el concepto que ustedes quieran utilizar para medir democracia, pues las respuestas van a ser muy distintas. Si pensamos en Estados Unidos, que es una democracia, pues yo les diría, no creo. Si, por ejemplo, lo que consideramos como democracia es que todos puedan votar, lo que decía Carlos también, y se los contestó a propósito de una pregunta. Si me dices a mí, residente en Estados Unidos, que tengo que ir a votar un martes a la hora del trabajo, yo no voy a poder ir a votar. Y si lo piensan en términos muchísimo más amplios, es ¿quién puede ir a votar un martes, día de trabajo? Pues las personas que no trabajan. Es decir, las personas que tienen negocios y que pueden dejar encargado el negocio con alguien, ¿no? Pero la persona que es el grueso de la población no puede ir a votar. Entonces, en esos términos podríamos decir que América Latina es un poquito más democrática que Estados Unidos. Al menos nosotros vamos en domingo, cuando nadie está trabajando. Bueno, algunos, la mayoría. Después, ¿es la democracia una cuestión de números? Porque si es por números, pues sí, efectivamente, India puede decir yo soy la democracia más grande del mundo. Para elegir a los representantes del Lok Sabha, se tienen que hacer una N cantidad de boletas y se tienen que hacer una N cantidad de ejercicios democráticos. ¿Eso es democracia? No lo sé. Si de todas maneras no están representados efectivamente todas las personas. En fin, creo que esas son preguntas que se los dejo más para que lo puedan resolver con la almohada, no hoy, algún día que tengan libre, pero les recomiendo ampliamente que siempre hagan esas preguntas sobre cualquier tema que vean. Pero en el tema electoral, bueno, yo aquí tengo N cantidad igual de preguntas, que ojalá nos hubiera dado el tiempo para poderlas formular, pero bueno, recomendado que puedan ver, por ejemplo, también cómo funciona incluso el reparto de los plurinominales. Hay toda una cuestión de carácter matemático que está detrás, el famoso cociente de Hare, en fin, hay 1000 cosas que podríamos hablar de ello. Le agradezco mucho al maestro Carlos que haya sido muy puntual en el planteamiento que quería hacer y pues como siempre los animo a que en sus sesiones en vivo más adelante o si ustedes tienen interés de que podamos abrir espacios de este tipo, por favor siempre diríjanse con un servidor, estamos aquí para eso también y que durante las sesiones aprovechen también el espacio para formular este tipo de preguntas. Más importante, reitero, que encontrar respuestas es formularse más preguntas, ¿sale? Bueno, pues ahora sí, 23 minutos por encima del tiempo establecido, les agradezco mucho. Les deseo que tengan muy buena noche y si tienen alguna inquietud relacionada con esto que a lo mejor quieran de verdad desahogarla, escríbanos por favor, ya sea al correo del profesor Carlos o al de un servidor y veremos la manera de poder también gestionar esas dudas, ¿sale? Pues sin más que agregar, les agradezco muchísimo una vez más, que tengan muy buena noche y maestro Carlos, le agradezco muchísimo que nos haya apoyado. Muchísimas gracias a todos. Y gracias a